Si tiene Biblia, el libro de Josué, por favor, en el capítulo 6, hay un versículo al que nos vamos a referir, es el versículo 15. Libro de Josué, capítulo 6. El versículo 15 dice así: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Una vez más doy lectura al versículo. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Yo creo que usted de manera muy clara puede identificar que el relato que está en donde está insertada esta declaración tiene que ver con la toma de Jericó, con la conquista de Jericó. Fíjese que de las ocasiones que Dios me ha permitido viajar a Israel, una sola ocasión he estado en Jericó, justo hace 20 años. En enero del 2000, 20 años atrás fue que estuvimos en Jericó. Y por supuesto que es obligatorio el ir a visitar las ruinas de lo que fue la ciudad o las ciudades, porque son varias ciudades que han estado siendo recobradas a través del trabajo arqueológico. Bueno, ¿qué es lo que sabemos de Jericó? Hay 4 verdades que son absolutamente claras para nosotros en el día de hoy, de acuerdo a lo que los arqueólogos nos han aportado. En primer lugar, que Jericó era una ciudad muy antigua, tan antigua que muchos eruditos consideran que Jericó fue la ciudad más vieja del mundo, la más vieja, vea usted. En segundo lugar, sabemos que la superficie de la ciudad de Jericó abarcaba 17 hectáreas, es decir, 170,000 metros cuadrados. Era una ciudad no muy grande, pero era una ciudad, no estamos hablando de una aldea. En tercer lugar, sabemos que Jericó no tenía una muralla, tenía 2. La externa, que tenía un grosor aproximadamente de 2 metros, y la interna, que tenía un grosor aproximadamente de 4 metros. Y había un espacio entre las 2. Jericó era una ciudad superpoblada. De hecho, el que la gente viviera en el muro nos habla de la densidad de población que había en Jericó. La ciudad había crecido y se mantuvo dentro de las murallas. Y el cuarto elemento que conocemos de manera certera es la altura de la muralla. La muralla medía 9 metros de altura. Bueno, estos son los detalles en cuanto a Jericó. Resulta que Dios habló a Josué y le dio una instrucción muy precisa y muy extraña, muy única en cuanto a la manera como debía tomarse Jericó. Me importa subrayar la palabra única, porque el hecho de dar vueltas lo han utilizado tantas personas al paso del tiempo para creer que es la forma de conquistar espiritualmente un terreno. Yo no demerito estas acciones, pero sí subrayo un hecho. Esta fue una instrucción para Josué en la conquista de Jericó, concretamente en la conquista de Jericó. Y fue algo muy curioso, porque Dios habló a Josué y les dijo que debían dar vueltas alrededor de la ciudad. Y esto me lleva a entender que lo que Dios dijo tenía una repercusión y habría de tener una repercusión en un tremendo milagro que estaba a punto de verificarse, el milagro del derrumbe de las murallas de Jericó. Bueno, al orar, el Señor ministró a mi corazón respecto a que en esta hora compartiéramos sobre la correcta
actitud en medio del tiempo que estamos viviendo. Y yo observo que para tomar Jericó, para conquistar Jericó, el elemento clave fue la actitud. Era necesario tener actitud clave. Nunca ponderaremos de manera correcta la actitud. Siempre la actitud es tan relevante y tan importante. Cuando pienso en la actitud no puedo dejar de desconectar aquella película que seguramente usted vio, La vida es bella, esta película italiana que se considera una de las películas italianas más famosas de todos los tiempos. En la película de La vida es bella, el protagonista, que en la película se llama Guido, está enfrentando el problema de la Segunda Guerra Mundial siendo él un judío italiano. La historia es muy bella, habla del idilio con una mujer aristócrata que finalmente la logra conquistar, se casan, tienen un hijo y cuando son llevados a un campo de concentración, el esfuerzo de Guido es por evitar que su hijo vea el horror que los está afectando, el horror que los está rodeando. Entonces, la actitud de él viene a ser determinante para que el hijo, en lugar de darse cuenta de la pesadilla en la que se encontraban, pueda vislumbrar una idea diferente, una imagen diferente del entorno en el que estaba. Me llamó mucho la atención saber que la película La vida es bella se fundó o se basa en un libro histórico llamado Al final derroté a Hitler, escrito por Rubino Romeo Salmoni. Él fue un sobreviviente del holocausto nazi. Entonces, este hombre, a través del libro, plasma la forma como pudo superar, cómo venció el problema del nazismo. ¿Por qué aludo a esta película? Porque la actitud de Guido, sabe que en la vida real, el hombre, no el protagonista de la película, el hombre que protagoniza la película, el papá de él, estuvo en un campo de concentración y fue un sobreviviente de un campo de concentración. La clave es la actitud. En la lucha que todos estamos enfrentando, en el tiempo complicado en el que estamos, nuestra actitud va a determinar la victoria que tengamos en la situación difícil en la que nos encontramos. Actitud, diga conmigo actitud. Una vez más, actitud. Yo observo 3 actitudes solamente en el versículo que leí en el 15 y que hablan de manera maravillosa de cómo el pueblo de Dios asumió una actitud correcta para enfrentar y para conquistar a Jericó. ¿Cuáles son estas actitudes? Número 1, diligencia. Número 2, persistencia. Y número 3, paciencia. Dígalas conmigo. Número 1, diligencia. Número 2, persistencia. Y número 3, paciencia. Mire, si yo pudiera englobar lo que entiendo que Dios quiere de nosotros en este tiempo, estas 3 palabras serían de mis predilectas. Ser diligente, ser perseverante y ser paciente. Vamos por partes. En primer lugar, la diligencia. Dice al principio del versículo 15, al 7º día se levantaron al despuntar el alba. Esto no dice de los 6 días previos que el pueblo de Israel rodeó la muralla, sino se dice concretamente del último, del 7º día. Es decir, el 7º día necesitó el pueblo de Israel levantarse muy temprano para que les alcanzara el día para dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. ¿De qué estamos hablando? De diligencia. Y como parte de la diligencia está el hecho de despertarse a buena hora. ¿Qué es lo contrario a la diligencia? Lo contrario a la diligencia es la pereza.
la flojera, la negligencia. Entonces, Dios no quiere que seamos negligentes. Por eso es que el apóstol Pablo escribió que en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No todo requiere diligencia, pero hay cosas que lo requieren, y en aquellas cosas que requieren diligencia, uno debe aplicarse. En lo que requiere diligencia, uno no puede ser perezoso. En lo que requiere diligencia, uno no puede postergar la responsabilidad. En lo que requiere diligencia, uno tiene que hacer la parte que le toca. Mire, Proverbios 12:27 dice: haber precioso del hombre es la diligencia. Se menciona la diligencia como una virtud, una gran virtud que pondera la Escritura como un haber precioso del hombre. Fíjese, los millennials son considerados una generación perezosa. Esto no es un secreto, esto es lo que usted y yo encontramos como características o como una de las características de esta generación. Sin embargo, personalmente considero que la pereza no tiene etiqueta generacional, sino que es algo que ataca a cada persona y que uno sí necesita enfrentar la pereza y no dejar que se adueñe de nuestra vida. Siempre es más fácil no hacer nada. Siempre es más sencillo no mover el cuerpo. Siempre es más cómodo estar acostado que ponernos de pie y hacer alguna acción, llevar a cabo alguna acción. Los tiempos que hemos vivido nos han llevado a la gran mayoría a descender nuestro nivel de actividad. En este tiempo el ver la televisión, el checar el celular, el estar con las tabletas, el jugar Xbox y el dormir han sido abundantes. Para muchos el tiempo libre en esta cuarentena pues ha sido muy abundante. El ocio y la inactividad reinan. En mucho del tiempo libre, o en medio de mucho del tiempo libre que hoy hay, necesitamos ser diligentes en nuestras responsabilidades. Ahora, viene a mí esta reflexión. ¿Se ha preguntado la razón de por qué hay tanto descanso? Fíjese que de todos he sabido que el gran beneficiario de este descanso ha sido el planeta Tierra. Y yo me he preguntado, ¿será que teníamos una deuda pendiente con el planeta que estamos pagando? Reflexione esto conmigo. Todos sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y que estuvo cautivo 70 años. Pero no todos saben la razón de los 70 años. La Biblia dice al final del segundo libro de Crónicas que lo que estaba de por medio era que descansara la tierra. Concretamente, segundo de Crónicas 36, el versículo 21 dice así: para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Se da cuenta? Israel tenía una deuda con la tierra. Desde Saúl no se había llevado la obediencia a la ley que Dios estableció, de que 6 años debían sembrar la tierra y cosecharla, pero el 7º año debían hacer descansar la tierra y el 7º año no debía sembrarse ni cosecharse. Pero el pueblo bien obediente no descansó la tierra.
Entonces había una deuda de 490 años, de 500 años casi, con la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Sacó a su pueblo e hizo que descansara la tierra. De manera gráfica, el verso 21 dice en la parte final que todo el tiempo de su asolamiento la tierra reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. La tierra reposó. Hubo necesidad de que la tierra reposara y Dios sacó al elemento que estaba evitando que la tierra reposara. ¿Sabe usted que la tierra necesita reposar y que nosotros también? En muchas ciudades el ritmo de vida es tan ajetreado, pero particularmente en la Ciudad de México, lo natural es andar deprisa, lo natural es correr, lo natural es sentirnos presionados, lo natural es llegar tarde frecuentemente a nuestros compromisos, lo natural es que el tráfico nos agobie. Hoy todo esto ha cambiado. Y esto permite que usted y yo aprendamos a entender el tiempo que estamos viviendo y a sintonizarnos. Estoy hablando a su corazón, a sintonizarnos con este tiempo. Usted y yo no podemos vivir hoy como vivíamos el mes pasado, como vivíamos hace un mes. Estamos obligados a descender nuestro nivel de actividad. Estamos obligados a descansar. Hay personas que no saben descansar. Por eso hay tantos infartos y tantas personas que mueren del corazón prematuramente. Evidentemente hay muchos factores que contribuyen a esto, pero uno de ellos es la falta de descanso. Algo que usted y yo necesitamos aprender a hacer es descansar. Así como la tierra está descansando, así como la capa de ozono se está reestructurando, así como los animales están volviendo a las ciudades y así como los delfines están volviendo a los canales de Venecia y los cisnes también, y existe un cambio que nos ha asombrado de manera muy positiva, así tenemos que aprender a descender nuestra actividad y descansar. Ahora escuche esto, en el descanso la palabra entra y la palabra dice que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. ¿Qué significa esto? Que aunque nuestro nivel de actividad ha descendido, hay cosas que necesitamos enfocar para ser diligentes. Déjeme, le comento algo. Cada mañana durante los últimos 5 años nos hemos reunido aquí en las instalaciones del Centro Familiar Cristiano a orar de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana, por 5 años, de lunes a viernes. La última reunión que tuvimos aquí fue el viernes 20 de marzo, hace un mes, mañana va a ser un mes. Viernes 20 de marzo, fue nuestra última reunión. El martes comenzamos a tener reuniones a través de internet. Las reuniones que teníamos de oración aquí en las instalaciones llevaba a un promedio de 20 personas para asistir. Frecuentemente éramos 20 personas, menos de 20, más de 20, pero en un promedio 20 personas. A partir del martes siguiente empezamos a transmitir esta oración, este devocional, cada mañana, de 8:30 de la mañana en adelante. ¿Sabe qué me ha maravillado? Que hay 140 personas en promedio que cada mañana están recibiendo la señal y estamos en comunicación. 140 personas. Tomando en cuenta que la mayoría de las personas no se conectan solas, sino que hay 2 o 3 personas al menos en la misma conexión recibiendo la señal, esto nos lleva a pensar que posiblemente están entre 300 y 400 personas conectadas cada mañana. Si Pitágoras no se equivocó, esto significa que en la reunión de oración hemos crecido entre el 1500 y el 2000%. ¿No le parece extraordinario? El enemigo nos cerró una puerta, pero el Señor nos abrió una mayor. Diligencia. Por cierto, hay personas
que muy constantemente están en la mañana recibiendo la transmisión, pero hay otras que no las hemos visto, no sabemos de ustedes. Mire, no sé cuántas personas estén conectadas en este momento. 232 personas están conectadas. Bueno, hay de menos 100 personas que ahorita están conectadas, que no están conectadas en las mañanas. Yo entiendo que no todos tienen la posibilidad, pero yo quiero invitarle para que haga un esfuerzo. Sé que algunos dicen a las 8:30 de la mañana, esas horas estoy en el segundo de mis 5 sueños, posiblemente. Pero haga un esfuerzo, porque dice la palabra, en lo que requiere diligencia. Y algo que requiere diligencia es la oración. Algo en lo que necesitamos ser diligentes es en el hecho de buscar al Señor. Piense conmigo, la semana pasada celebramos la resurrección de Cristo. La celebramos todos los días, pero de manera especial el domingo pasado el enfoque tuvo que ver con esto. Usted recordará que las primeras personas que fueron beneficiadas con la aparición de Jesús fueron ¿quiénes? Las mujeres. Primero María Magdalena y las demás mujeres. ¿Por qué? Porque fueron las que madrugaron. El despertarse temprano y buscar al Señor trae beneficios. Hay quienes, mire, lo entendemos. Hay personas que quieren dormir un poco más, y otros entiendo que seguramente salen a hacer alguna actividad. Pero yo quiero invitarle a usted que no se conecta en las mañanas, conéctese en esta misma transmisión, en lo que es la transmisión del Centro Familiar Cristiano, 8:30 de la mañana. Vamos a tener canciones alabando al Señor juntos, vamos a tener oración, vamos a reflexionar en la mañana y a las 9:30 usted está listo para tener un excelente día. Diligencia. Es importante que hagamos lo que nos toca hacer. Yo quisiera preguntarle en esta hora, ¿cuántos van a hacer un esfuerzo? Los que no se conectan, porque los que se conectan, yo confío que lo van a seguir haciendo. Los números me hablan de que paulatinamente hemos ido alcanzando a más personas. Pero usted que no se conecta en la mañana, ¿puedo contar con su apoyo? ¿Puedo contar con su atención? ¿Puedo contar que va a ser un ajuste para sintonizar esta señal y que usted va a estar temprano a las 8:30 recibiendo la transmisión devocional del Centro Familiar Cristiano? ¿Me dice que sí? Le estoy viendo. Espero que sí. Amén. Lo creo. Diligencia. Tenemos que ser diligentes. Esto es vital. Y esto me lleva precisamente a la segunda actitud para lograr la victoria. Y la segunda actitud es persistencia. Dice el verso que al principio leí el 15, que dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Me llama mucho la atención el hincapié en nuestra traducción. Dieron vuelta de la misma manera. Mire, yo pienso que el pueblo de Israel tuvo que hacer acopio de persistencia para hacer cada día algo extraño, dar vuelta alrededor de la ciudad. Quiero que imagine con su servidor por unos segundos al jefe Josué llegar con los capitanes y los soldados y decirles: vamos a conquistar Jericó. Muy bien. ¿Están listos? Sí, ya todos con sus lanzas, sus espadas, sus escudos. Y entonces Josué les dijo: esta es la estrategia. Vamos a salir y vamos a dar una vuelta alrededor de la ciudad. Van a ir los hombres de guerra, va a ir el arca, va a ir el resto del pueblo y van todos a dar una vuelta alrededor de la ciudad. Yo no puedo pensar menos que en alguno de ellos hubo un dejo de: ¿y ahora qué le pasó a Josué? Conquistar la ciudad dando una vuelta no dejaba de ser extraño. Dieron la vuelta, sonaron el cuerno, el shofar, como era la instrucción, terminaron de dar la vuelta, pasó ese día y al otro día, muchachos, vámonos, es tiempo de dar una segunda vuelta.
Y ahí están los soldados que ya estaban acostumbrados a pelear, habían tenido previamente la preparación, ya estaban listos para pelear y de pronto la instrucción es: otra vez vamos a dar una segunda vuelta. Seguramente algunos se codearon y así como diciendo: ¿y ahora nos vamos a pasar dando vueltas? Esto sucedió por 6 días. Imagine al 6º día que llega Josué y dijo: muchachos, hay que dar otra vez la vuelta. Y ahí van ya, pues más de a fuerzas que de ganas, y dan la vuelta a la ciudad. Y el 7º día los levanta más temprano y les dice: la instrucción de Dios cambió. Y algunos seguramente se sonrieron y dijeron: bien, pues llegó el momento de aventarnos la batalla de pelear. Y cuando eso están platicando, de pronto José les dijo: ahora no va a ser una vuelta, van a ser 7. Mire, cualquier ser humano, después de este proceso, se hubiera sentido al menos muy extrañado. Y posiblemente algunos sí dijeron: vamos, ¿nos la vamos a pasar dando vueltas? 6 días, 6 vueltas. El 7º día, 7 vueltas. Por favor, ¿de qué se trata? No está conforme Josué en que demos una vuelta cada día. Ahora 7 vueltas, ¿en qué va a terminar esto? Imaginen los mismos hombres de Israel en la vuelta 11ª. ¿Qué ocurrencias? Vamos, es irracional. Y luego la 12ª. Y ya llega la 13ª. Y cuando terminan de dar la 13ª vuelta, gritan, tocan las trompetas, ¡pum! El milagro sucede y las murallas se caen. Y en ese momento valoraron la persistencia. ¿Cuántas ocasiones seguramente en el proceso de esa semana estuvieron a punto de flaquear y decir: Josué, no cuentes conmigo? Es una locura andar dando vueltas alrededor de la ciudad. Yo no quiero ya participar en eso de estar dando vueltas. Algo que vale la pena subrayar es que se requiere perseverancia para hacer algo que debemos hacer a pesar de no ver los resultados. La mayoría de las personas se desalientan pronto cuando no ven efecto de sus acciones. Hay acciones que como hijos de Dios necesitamos seguir haciendo aunque no veamos de manera inmediata el resultado. Por ejemplo, orar. Debemos orar todos los días, todo el tiempo, aunque no veamos los resultados inmediatos. ¿Sabe por qué? Porque estamos confiando en el Dios que nos escucha. Estamos sabiendo que Él nos mira y estamos con la plena certeza de que habrá de llegar el día en que nuestras oraciones tengan su respuesta, porque oramos al Dios que escucha y oramos al Dios que no miente. Bendito sea el Señor. El servicio a Dios no siempre es recompensado de manera inmediata. Con frecuencia el servir al Señor representa a veces ingratitud y no todos valoran el servicio. Pero uno no sirve para ser valorado ni reconocido. Uno sirve porque ama a Dios. Y uno debe seguir sirviendo, aunque tal vez no todos valoren el servicio que realicemos. Piensa en el hecho de dar. Uno ofrenda, uno diezma. Y no siempre vemos el resultado de los cielos abiertos de manera inmediata. Pero aquel que se comprometió en suplir nuestra necesidad no es mentiroso. La Biblia me enseña que yo debo ser persistente en orar, en servir, en diezmar, en ofrendar. Y Dios me va a dar la recompensa. Puede que no llegue de un momento a otro, pero va a venir de parte del Señor. ¿De qué estamos hablando? Querida familia, de que hoy más que nunca necesitamos aprender a ser persistentes, perseverantes. Hagamos lo que debemos hacer sin dejar de hacerlo y como dice la letra de aquel himno antiguo, dejaré el resultado al Señor. Bendito sea su nombre. Esta semana que terminó, se recordó
el aniversario 111 de la construcción de Tel Aviv. Usted sabe que Tel Aviv se considera la capital cultural de Israel y ha sido la capital de Israel por mucho tiempo. Ha sido el lugar donde la mayoría de las embajadas años atrás de distintos países estaban en Israel, en Tel Aviv. Es una ciudad progresista, es una ciudad bella, es una ciudad que está a orillas del mar Mediterráneo y pues cuando uno viaja uno llega a Tel Aviv, ahí en el flamante aeropuerto de David Ben Gurion. Bueno, leía que esta ciudad fue iniciada a construir en 1906 y el proyecto fue de un hombre de negocios llamado Akiva Aryeh Weiss. Este joven empresario convocó a personas judías que vivían en Jafo o en Jafo para que estaban el espacio era corto, había muchas familias, a que salieran de ahí y que construyeran una nueva ciudad. Y los llevó al desierto y les enseñó y les dijo, estas dunas de arena pueden convertirse en la ciudad. 66 familias le creyeron y 66 familias comenzaron Tel Aviv. Evidentemente no fue una labor que sucedió de la noche a la mañana, pero hoy usted y yo podemos viajar a Tel Aviv y es una ciudad preciosa. Se llama la ciudad que no duerme, porque a diferencia de Jerusalén, que tiene sus topes, en Tel Aviv hay vida las 24 horas del día. Es un clima tropical, súper agradable, la gente camina con ropa informal, y esto es el resultado, además de que tienen empresas que están a la punta a nivel mundial, y esto sucedió hace 111 años que dio comienzo este sueño. ¿Cómo se consolidó el sueño? Con persistencia. Querida familia, la persistencia no está de más. Hijita preciosa, persiste. Hijo de Dios precioso, persiste. Tenemos que ser persistentes en aquello que Dios nos ha dado a hacer. Diga conmigo, persistencia. Jericó fue conquistada con persistencia. Tel Aviv fue construida con persistencia y usted y yo vamos a vencer al coronavirus con persistencia. Seamos persistentes, hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer de manera disciplinada, de manera constante, y bendito sea el Señor, el Padre nos va a regalar el maravilloso milagro en poco tiempo de ver cómo esta pandemia fue superada. Pero la parte suya y la parte mía es actitud, y la mejor actitud es persistencia. Y esto me lleva a la tercera. La tercera actitud para lograr la conquista es paciencia. El resto del versículo 15 dice, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. La perseverancia me habla de algo continuo, de algo que se lleva a cabo de manera frecuente. La paciencia me habla de espera. Uno se puede preguntar, a ver Dios, si se trataba de caminar alrededor de la ciudad, ¿por qué no una vuelta? Con una vuelta, vamos a darle una vuelta a la ciudad. Y ya, Señor, que los muros se caigan y entramos y la conquistamos. ¿Por qué tenían que ser 6 días? ¿Por qué el 7º día tenían que ser 7 vueltas? Ahora, algo debe quedar claro para todos. Las vueltas no fueron las que demeritaron el terreno e hicieron que se cayeran los muros. No fueron las vueltas, no que los muros después de 13 vueltas quedaron mareados. No entendamos de manera incorrecta esto. La Biblia dice muy clara en Hebreos 11:30, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No hubo nada mágico
en cada vuelta. Lo que detonó el milagro fue la fe. Y uno se puede preguntar, a ver, pastor, si fue la fe, entonces, ¿por qué 7 días? ¿Por qué 13 vueltas? ¿En qué manera esto benefició al derribo de la muralla? ¿Sabe? Las vueltas en nada beneficiaron al derribo de la muralla. Las vueltas beneficiaron al carácter de los israelitas. Dios estaba formando a sus hijos y les estaba enseñando que no todo lo que se quiere y lo que vale la pena se obtiene de la noche a la mañana. El Señor les estaba enseñando que si necesitas algo, si deseas algo, si quieres algo, tienes que aprender a persistir para tenerlo, pero también a esperar el tiempo correcto para que ello llegue a ser tuyo. Naamán recibió la instrucción de parte del profeta. ¿Quieres ser sano? Bien, le dijo Giezi, el criado de Eliseo, a Naamán. Dice mi señor, ve al río Jordán y zambúllete 7 veces en el río. Y uno no puede menos que empatizar con Naamán. Él se sintió enfadado porque ni siquiera el profeta salió a saludarlo. Se sintió indignado, se sintió molesto, su orgullo dignatario fue herido. Pero hubo alguien que le dijo a Naamán, vamos, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo extraordinario, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más algo tan sencillo como meterte al río? Y él decía que en Siria había ríos mejores que el río Jordán. Arfana, Farfán, eran ríos mejores. ¿Por qué? ¿Por qué meterse ese río? Finalmente fue convencido y usted recuerda la historia, se metió. Ahora, no dijo que a la primera zambullida, ni a la segunda. Era necesario zambullirse 7 veces. ¿De qué estamos hablando? Fue hasta la 7ª ocasión cuando salió que la lepra de Naamán se había quitado. Diga conmigo paciencia. Paciencia. Uno tiene que aprender a esperar hasta el fin del proceso. Hay personas que en casa están comiéndose las uñas, ya no se aguantan, dicen, ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Hasta finales de mayo? ¿De verdad? ¿Y si se alarga más? ¿Qué puedo hacer mientras? Ya no aguanto. Hermana, paciencia. Hermano, paciencia. Me llama mucho la atención que las virtudes que por años los predicadores hemos ponderado a la luz de la Escritura, de pronto han venido a ser necesarias, han venido a ser populares. La paciencia no es una alternativa en este tiempo. Tenemos que aprender a desarrollarla, tenemos que aprender a cultivarla. Debe ser mostrada como parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Necesitamos desarrollarla y uno tiene que aprender a esperar. No se inquiete, no se desespere. Al tiempo va a volver a ser su vida normal, o al menos va a volver a salir a la calle y va a volver a salir a trabajar y va a volver a la escuela. Al menos. Y no dudo que antes de que termine este año, y eso sí lo creo con todo mi corazón, vamos a tener otra vez reuniones aquí en las instalaciones. Por supuesto que sí. Se prevé, usted sabe, que sea más o menos para la primera quincena de junio. Pueden las prohibiciones cambiar. Lo que no debe cambiar es nuestra actitud. Paciencia. Usted y yo necesitamos aprender a esperar. A nadie le gusta esperar. Y es tal vez la paciencia el coco de la mayoría de las personas. Mire, he dado el curso prematrimonial muchos años a muchas parejas que llegaron
a solidarizar su relación, a unificarse. Y hay un trabajo en el que se pide cuál de las 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo cada uno considera en la pareja que está débil y cuál considera que la otra persona está débil. Casi sin excepción, todos fallan en paciencia. La paciencia no es aliada de nuestro carácter, pero hoy usted y yo necesitamos desarrollarla. No es un artículo de lujo, es de primera necesidad. Seamos pacientes. Aprendamos a esperar, aprendamos a esperar. Dios tiene todo bajo control. Mire, la paciencia no tiene caminos cortos ni tiene atajos. La paciencia no es una meta. Yo creo que la paciencia es un camino largo. Para llegar donde el Señor quiere que lleguemos, necesitamos hacer uso de ese camino. Pero ¿sabe que además la paciencia es el gran aliado de la fe? La fe es una campeona en esto de las virtudes cristianas. La fe es un regalo. La fe, dice la Escritura, que Jesús la creó. Él es el autor y consumador de la fe. Jesús creó la fe y nos ha regalado la fe. Bendito sea nuestro amado Salvador por darnos la fe. La fe es indispensable para lograr el perdón, la justificación, para obtener de parte de Dios la gracia cotidiana para vivir y un sinfín de cosas más. Bueno, ¿sabe que el gran aliado de la fe es la paciencia? En Hebreos capítulo 6, el versículo 12 dice así: a fin de que no se hagan, curioso, ¿verdad? Ahí el calificativo que aparece, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia son las virtudes claves para heredar las promesas. La fe es indispensable, pero el gran apoyo de la fe es la paciencia. Usted debe creerle a Dios todo el tiempo, todos los días, pero a la vez, junto con su fe, necesita armarse de la paciencia. Porque la paciencia nos va a dar la gracia de esperar en el tiempo de Dios hasta obtener lo que nuestro Dios nos ha prometido. Hay promesas maravillosas que Dios nos ha dado. Aleluya. Y se van a verificar. ¡Wow! Lo veo, es real, es real. Es real. Hay promesas maravillosas que más pronto de lo que nos esperamos van a ser realidad en tu vida. Pero no te desesperes, ten paciencia, necesitas esperar en el Señor y creerle a Dios, porque aquello que Dios te dijo y aquello que Dios te prometió, lo vas a vivir y lo vas a experimentar. Quiero terminar la reflexión de esta tarde pidiendo que esté de pie. Ahí en su sala, donde esté viendo la proyección, no esté sentado para los siguientes minutos. Le platico una historia. Resulta que un anciano de 93 años, italiano, llegó a un hospital en estos días porque tenía problemas para respirar. Detectaron que el problema de él no era coronavirus, de manera que al siguiente día lo estaban dando de alta y le dijeron: debe usted la renta del respirador. Eran 500 euros por la noche en la que el respirador se utilizó. Cuando le expiden la factura, el anciano de 93 años se pone a llorar. Y los doctores se apesadumbran al ver al viejito llorando. Y mire, yo creo que la mayoría de las personas nos incomoda ver a otros llorar y casi siempre le decimos: no llores.
¿Se da cuenta? Hay algo raro en ver a la gente llorar y uno dice, ay, me inquieta, a mí me inquieta que llore. Y lo vieron llorar, le dijeron, no llore. No se preocupe por la suma, por la factura. Y el anciano dijo, yo no tengo problema para pagar la factura. Tengo dinero para pagar la factura. Lo que a mí me conmueve es que por 93 años he respirado oxígeno todos los días y Dios nunca me cobró un peso. Y he sido tan ingrato porque todo el tiempo he respirado y no le he dado gracias a Dios por la bendición en la que Él ha suplido lo que yo necesito. Querida familia, si a la diligencia le suma la persistencia y a la persistencia le sumamos la paciencia, yo quisiera invitarle a que le sumamos también la gratitud. Porque Dios es bueno, porque nos ha dado vida y porque si usted y yo hacemos uso de las virtudes que Dios nos ha dado y asumimos la mejor actitud en el tiempo en el que nos encontramos, vamos a salir avantes. Quiero que ore conmigo. Quiero que juntos deje de hacer cualquier cosa que esté haciendo, suelte cualquier cosa que tenga en sus manos, cualquier cosa y enfóquese en Dios. Cierre sus ojos. Levante su mirada al cielo. Vamos a hablar con el Padre. Dígale al Señor, yo quiero ser diligente, yo no quiero ser negligente. Yo quiero ser persistente, yo no quiero quedarme en el camino. Yo quiero ser paciente, no quiero ser impaciente. Hable con Dios. Vamos a hablar con Él. Vamos a pedirle gracia para que estas actitudes se desarrollen en nosotros en virtudes. Hable con Dios, hable conmigo o junto conmigo hable con Dios y vamos a decirle así: amado Padre glorioso Dios, eterno Rey, venimos en esta tarde delante de tu presencia. Loamos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Y te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos siempre, amado Señor, la bendición que nos regalas de poder estar contigo. Gracias por esta transmisión. Gracias por cada persona que ha seguido este mensaje, que ha seguido estas alabanzas, que ha cantado con nosotros. Gracias. Tu palabra en esta hora nos insta a tener la mejor actitud en este tiempo. Y Señor, hay 3 palabras que has subrayado en esta hora en nuestro corazón. Número 1, diligencia. Número 2, persistencia. Y número 3, paciencia. Dios, que estas actitudes sean parte de nosotros, que se desarrollen, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, primero por paciencia. Tú sabes que habemos personas ansiosas, que queremos todo inmediatamente. Pero en este proceso que estamos viviendo se requiere paciencia. No es que sería bueno tener paciencia, es que es imprescindible, Dios. Danos la gracia de desarrollar esta virtud, de ser pacientes, de esperar en ti, de creerte, porque la fe y la paciencia se unen, se hacen aliados para lograr obtener las promesas. Pedimos tu gracia y pedimos tu ayuda y suplicamos, Dios, danos la gracia de tener paciencia. Luego persistencia, Señor. Que no nos quedemos a mitad del camino. Tú llamaste al pueblo a dar 13 vueltas, no 5, no 8, no 9. 13. Y vamos a terminar hasta el final de esta faena. Llévanos a ser persistentes, a no bajar los brazos, a estar cada día haciendo lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Y luego, diligencia. Mueve el corazón de aquellos que no te buscan en la mañana, para que se conecten también, para que el número de personas que más estemos contigo sea mayor, para que estemos iniciando el día contigo, para que te escuchemos, para que te alabemos, para que te entendamos, para que caminemos en tus caminos. Danos diligencia en lo que requiere diligencia. En el nombre de Jesús, Padre, oro porque quienes están viendo esta transmisión y están orando conmigo se comprometan a hacer esfuerzo por ser diligentes al buscarte cada mañana. Y Dios del cielo, más que una queja, levantamos a ti una alabanza de gratitud.
y te decimos: Dios eterno, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has sustentado a lo largo de nuestra vida y nos has regalado experiencias maravillosas. Nos has permitido estar en casa, salir de casa, caminar por las calles. ¿Cuántas veces hemos disfrutado de estar bajo la sombra de un árbol? Hemos disfrutado del mar, hemos disfrutado de un atardecer, hemos disfrutado salir de la ciudad o del país, hemos disfrutado viajar en avión, hemos disfrutado viajar en autobús, hemos disfrutado viajar en la familia con un auto. Tantas veces hemos estado en un bosque, en un paraje, en un parque. Tantas veces hemos sentido la caricia, Señor, del prado, del pasto. Hemos percibido el aroma de las flores. Hemos estado junto, oh Dios, a cedros, a grandes árboles, llenando nuestros pulmones de oxígeno. Gracias. Gracias, porque en el ámbito físico esto ha pasado, pero en el ámbito espiritual ha pasado lo mejor. Nuestros pecados tú los perdonaste, nos diste justificación, redención, expiación, salvación, nos has hecho hijos y hoy podemos celebrar el maravilloso milagro de ser parte de tu familia. Dios, te honramos, te bendecimos y te glorificamos. A ti sea todo el honor y toda la gloria por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.